Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra primera clase de nuestro curso CC3501, Modelación y Computación Gráfica para Ingenieros. En esta primera presentación vamos a hablar un poco acerca de qué trata el curso, las evaluaciones, también acerca de algunas de las aplicaciones y bueno, el contexto en el cual se localiza el curso dentro de distintas aplicaciones y distintas áreas en donde el curso es de vital importancia. ¿Ya? Yo siempre me gusta empezar la materia de computación gráfica mostrando estas 4 imágenes que nos muestran un poco qué cosa es lo que uno puede llegar a hacer con cosas del área, ¿no?, de computación gráfica. Ustedes ven aquí, por ejemplo, 4 imágenes y la gran pregunta que uno se hace es cuáles de estas imágenes, de estas 4 que están aquí, cuáles son reales y cuáles son imágenes creadas en una computadora. Si uno puede como explorar un poco, de hecho uno a ojo de experto de repente uno podría como tratar de identificar cuáles de estas imágenes son reales y cuáles no. Tenemos, por ejemplo, una primera imagen por aquí en donde hay unas bombas de Navidad, ¿no? Una imagen clásica de interior, en arquitectura, probablemente, sí. Una imagen de una cocina, vasos y copas, y una imagen de hojas caídas en el suelo. ¿Ok? Yo les puedo pedir 15 segundos que tratemos de evaluar las imágenes y podamos definir y decidir cuáles son las imágenes que son reales y cuáles no. ¿Ok? Y luego yo les digo cuáles van a ser, cuáles son las imágenes fabricadas. ¿Ok? De estas 4 imágenes, solamente una es real. O sea, una es una fotografía y las otras 3 son imágenes que han sido fabricadas o creadas a través de un algoritmo computacional. La primera imagen, que es la imagen de las bombas, es una imagen creada en la computadora. Es una imagen que ha sido diseñada, modelada, obtenida a través de un software de rendering que se le conoce o se llama POV-Ray, ¿no? P-O-V, ¿no? P-O-V, Ray, de rayo. ¿Okay? Es una imagen en donde claramente uno puede ver que existe digamos una buena simulación de los reflejos y de la iluminación y del material del que están compuestas estas bombas de Navidad, ¿sí? Y claramente hay un alto nivel de realismo dentro de toda esta simulación que se ha hecho para crear esta escena, ¿cierto? La segunda imagen, que es una imagen de interior arquitectónica, también es una imagen hecha en computadora. En esta imagen en particular, lo que se puede ver principalmente es el hecho de la iluminación global, que es este tipo de iluminación en donde las luces emiten cierta radiación, pero no es una radiación directa, sino más bien es indirecta, y en donde se pueden ver, por ejemplo, cómo se combinan este tipo de iluminaciones para crear efectos que son bastante realistas, como por ejemplo los reflejos en el piso, donde el piso es claramente un piso como el que tenemos habitualmente en un interior, ¿sí? En donde las sombras no son duras, sino que son sombras suaves y son sombras difuminadas. Y lo mismo sucede con las iluminaciones de las paredes, por ejemplo. Uno hasta cierto punto podría confundirse esto con una imagen real tomada con una cámara fotográfica. ¿Okay? La tercera imagen, la imagen de los vasos y las copas, es una imagen también fabricada en computadora. Es una imagen, de hecho, que es muy famosa porque
muestra el uso de uno de los tipos de algoritmos más potentes para simular iluminación en escenas, sobre todo cuando uno tiene en las escenas materiales que permiten la transferencia de luz, ¿no? Como es el vidrio, por ejemplo, ¿no? El vidrio tiene una característica muy particular y es que el vidrio tiene tres propiedades como material. El vidrio refleja luz, es decir, funciona como una suerte de espejo hasta un cierto punto. El vidrio refracta la luz, que es porque la luz entra por el material y sale del material o lo traspasa, digamos así, en una dirección diferente, dependiendo de diferentes condiciones físicas y de material, ¿sí? Pero además de eso, el vidrio tiene una característica y es que el vidrio transporta luz, ¿no? O sea, hay una parte de la luz que entra al vidrio, se transporta a través de su superficie y sale por otro lugar, ¿ya? Ese tipo de efecto se le conoce como cáustica, ¿no? Caustics en inglés. Y es el responsable de crear ciertos efectos de, digamos, de iluminación, de realismo, que es muy difícil de obtener en las computadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, uno ahí tiene que hacer modelamiento de algunas cosas un poco más avanzadas, ¿no? Y, por ejemplo, hay algoritmos como el algoritmo de mapeo de fotones, que es un algoritmo que, bueno, nosotros no lo vemos en el curso, pero hacemos referencia a ello cuando vemos iluminación. Mapeo de fotones es un algoritmo que nos permite a nosotros simular de alguna forma estos efectos de materiales translúcidos, ¿no? Y toda esta serie de física que ocurre a través de los materiales y la luz. Por último, la última imagen, que es la que tenemos por aquí, esta es una fotografía. ¿Sí? Es una fotografía tomada en un campo en donde hay hojas secas caídas por el otoño. ¿Sí? Hay muchas otras más circunstancias en donde uno puede ver que el efecto de crear imágenes fotorrealistas en la computadora ha avanzado a un nivel muy grande últimamente, ¿no? Y esto debido a diferentes circunstancias. Una, que tenemos mejores algoritmos para hacer estas simulaciones. Y dos, que ahora tenemos muy buen hardware para poder hacer esto también a un tiempo que no sea extremadamente alto. ¿Ok? Permítanme mostrarles un video. Es un video que muestra, es una demo, en realidad es la demo de una de las mejores conferencias que hay en el mundo en el área de computación gráfica, que es la conferencia SIGGRAPH. Y en este video se muestra el demo o sea, es un video sobre los demos que se muestran en una conferencia, ¿sí? Esta es en particular del año 2016, pero me gustó mucho porque muestra toda esa cantidad de aplicaciones que uno puede tener con computación gráfica y en diferentes tipos en diferentes tipos de situaciones. ¿Ya? Les pongo el video. Ojalá que se oiga.
¿Ok? Bien. Espero que les haya gustado el video. En este video se muestran varias de las tecnologías y de los avances que se han logrado en computación gráfica para diferentes aplicaciones, como podemos ver, entretenimiento, videojuegos, efectos especiales para películas, medicina, ingeniería. Es decir, existe toda una industria que ya es una industria madura en el mundo, que hace uso de este tipo de tecnología, de esta área de conocimiento, y en donde se obtienen resultados que son bastante buenos y bastante realistas, ¿no? Esa es un poco la idea. La idea es que la computación gráfica trate de crear cada vez escenas y mundos computacionales que sean lo más realistas posibles. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la computación gráfica? ¿No? ¿Qué trata? ¿Qué cosa es lo que hacemos cuando hacemos computación gráfica? El principal objetivo de la computación gráfica es tratar de simular el mundo real usando computadoras. Y cuando me refiero a simular el mundo real, me refiero a simular sus propiedades físicas, ¿no? Por ejemplo, uno lo que siempre está tratando de buscar en investigación, en computación gráfica, es cómo hacer la simulación de un fluido, por ejemplo, ¿no? Utilizando la computadora. Sin necesidad de que uno tenga que tomar datos sobre el fluido y sobre cómo se comporta, sino hacerlo de manera computacional completamente. Empezando por el diseño geométrico de las entidades del fluido hasta la física detrás de su comportamiento. ¿Ok? Por esa razón es que hay un especial énfasis en la computación gráfica en los modelos físicos que nos permiten añadir realismo, ¿ya? Entonces hay cuatro pilares, diría yo. Hay 4 pilares que sostienen todo lo que hacemos en computación gráfica. El primero es la geometría, y significa cómo nosotros tenemos herramientas, cómo construimos algoritmos que nos permitan definir el mundo computacional. Para definir ese mundo, por ejemplo, en un videojuego, ¿no? En un videojuego ustedes han visto hay niveles, en esos niveles cada nivel tiene una cierta constitución, ¿no? Por ejemplo, podría ser un paisaje, un edificio o una ciudad, ¿no? Entonces uno tiene que tener los mecanismos para poder modelar toda esa información de manera eficiente. ¿Ok? El segundo pilar es la iluminación, ¿no? Porque solamente geometría, es decir, solamente la definición de un lugar o el modelamiento de una determinada escena no es suficiente para que uno la pueda ver de manera real. Uno tiene que además aplicarle una de las interacciones físicas que más sucede en el mundo y que nosotros obviamente vemos porque también interactúa mucho con nuestro sistema de visión, y es la iluminación. La iluminación es la que provee color, es la que provee propiedades de material, es la que provee información acerca de cómo lucen los objetos ante los ojos, ¿no? ante nuestro sistema de visión. Y ahí es que nosotros comenzamos a ver, hay modelos de iluminación que van desde los más simples, que son los que simplemente le dan color a una determinada superficie, hasta modelos de iluminación que son bastante más complejos, como los que les comenté, por ejemplo, hace un momento, en el que queremos añadir simulación de superficies translúcidas y cosas así. ¿Ok? Otro de los pilares es la cinemática que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Cómo ahora una escena que es estática, que está iluminada, cómo hacemos de que esa escena tenga vida. Y para que esa escena tenga vida, obviamente tenemos que hacer que los objetos se muevan, tenemos que hacer que los objetos tengan una capacidad de poder desplazarse y poder transformarse para simular lo que claramente en el mundo real también vemos, ¿no? Que es el movimiento. ¿Sí? Y por último, uno de los pilares y de las cosas que son como
como las que más son estas cosas que más atraen en computación gráfica en cuanto a simulaciones, que es la dinámica de fluidos, ¿no? Poder, por ejemplo, simular agua o cuerpos de agua, poder simular, por ejemplo, fuego, poder simular humo, poder simular cualquier tipo de fluido que tenga un funcionamiento o su sistema digamos que su constitución esté definida por algún sistema físico conocido, que es el caso justamente de los fluidos. Aún en dinámica de fluidos uno ve como diferentes tipos de fluidos. Incluso uno puede estudiar los fluidos que son compresibles, los fluidos que son incompresibles, y ahí hay toda una gama de teorías que tratan de emular el mundo físico a este nivel a cosas computacionales. ¿Ok? Más adelante, cuando nosotros estemos viendo algunas cosas acerca de cada uno de estos pilares, vamos a ir también dando algunos alcances y algunos links para que ustedes puedan ver más información al respecto. En nuestro curso, nosotros vamos a ver un poquito de cada cosa, ¿no? Vamos a ver un poquito de cada cosa porque es un curso de introducción, es un curso en el que vamos a aprender recién cómo nos metemos en este mundo. Vamos a aprender a hacer cosas básicas con respecto a geometría, iluminación, cinemática, dinámica, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver el aspecto práctico también, porque lo que nos interesa es que podamos hacer funcionar estas cosas y los podamos aplicar en una, valga la redundancia, en una aplicación real. ¿Ok? ¿Sí? Entonces el principal objetivo de un programa de computación gráfica es generar imágenes fotorrealistas. ¿Sí? Quiere decir poder tener una escena bidimensional o tridimensional que va a estar compuesta generalmente de geometría y poder convertir esta escena, que es una escena que está representada computacionalmente, poder convertirla a una imagen. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando los estudios de animaciones crean películas, ¿no? O sea, esta gente modela una escena, modela digamos, un lugar o un personaje, y luego transforman esa escena y esa representación a una imagen, que luego obviamente se crean muchas imágenes porque uno está construyendo una película y uno va haciendo como una animación, pero se crean muchas imágenes y todas esas imágenes compuestas es lo que conocemos nosotros como el video que vemos finalmente al ver la película o en los videojuegos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el pipeline que uno sigue para poder convertir un modelo computacional en una imagen? A ese pipeline, a ese flujo, se le llama rendering, ¿sí? Y el rendering tiene que ver con, primero, modelamiento, ¿sí? Cómo creo el mundo que quiero simular. Para eso nosotros tenemos la geometría, hay diferentes tipos de representaciones, pero tenemos geometría representada a través de datos. Tenemos superficies que son creadas a través de funciones, es decir, podemos crear computacionalmente y sistemáticamente superficies también, y eso lo vamos a ver en nuestro curso. Luego, una vez que tenemos los modelos, nosotros pasamos a componer una escena. Y para componer una escena tenemos todo un conjunto de herramientas como son transformaciones, vistas, localización de cámaras, y todo lo que tiene que ver con componer la escena como yo la quiero ver, ¿sí? Y por último, la última parte tiene que ver con añadirle realismo a esa escena. ¿Cómo le añadimos realismo? Generalmente a través de iluminación y a través de física. Iluminación porque es la forma física más común que tenemos de interacción entre la luz, que es importante para poder mirar y ver algo, y los objetos. Y la física porque es la que nos permite a nosotros poder ir un paso más allá, por ejemplo, en cuestiones de movimiento, de dinámica, de mecánica, y poder hacer simulaciones más realistas. ¿Ok? Entonces, todo este pipeline, que es conocido como rendering, es lo que nosotros vamos a
estudiar en nuestro curso. ¿Sí? Desde el modelamiento, que es lo que vamos a ver inicialmente, pasando por la composición de escenas y llegando hasta la parte de el realismo, iluminación y física. ¿Okay? Ahora, si tenemos que hablar acerca de aplicaciones de la computación gráfica, claramente la aplicación más, o una de las aplicaciones más, podríamos decir, más atrayentes desde el punto de vista de lo que se ha logrado y además de eso económico, es los videojuegos, ¿no? Los videojuegos son una de las industrias a nivel mundial más rentable. Cuando digo más rentable, me refiero a que genera ganancias que están obviamente muy por encima de otras actividades, ¿no? Por ejemplo, este gráfico muestra una noticia de este año, marzo 2021, acerca de cuáles son los países que tienen más ingresos por videojuegos en el mundo, ¿no? Y podemos darnos cuenta, por ejemplo, China tiene en ingresos por videojuegos, o sea, por compañías chinas que fabrican videojuegos, ¿no? Alrededor de 40.000 millones de dólares, ¿no? O sea, imagínense, 40.000 millones de dólares, ¿sí? En ganancias, en ingresos, con videojuegos, ¿no? Estados Unidos va segundo con 36 millones, Japón, Corea del Sur, Alemania, bueno, en Asia hay bastante, bastante movida con el tema de los videojuegos, principalmente por las, digamos, algunas de las compañías más, más rentables en la industria de videojuegos. Y bueno, los países latinoamericanos no se quedan atrás, ¿no? Estamos todavía bastante lejos de lo que sería ingresos en países como Asia y Estados Unidos, pero igual tenemos bastante trabajo, bastantes cosas que se hacen en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, México, Brasil, que están a la cabeza en Latinoamérica, Argentina, Colombia y Chile, que están también trabajando en cosas de este tipo, ¿no? Ahora, no es poco, por ejemplo, para Chile, ¿no? 308 millones de dólares en ingresos del año 2020 no es poco. Claro, comparado con otros países de repente es poco, pero o sea, para lo que nosotros, digamos, para la región, ¿sí? Es considerablemente bueno, ¿ok? Algunas de las compañías que más facturan, ¿no? Claramente Tencent, Sony, Apple, Microsoft, Nintendo son las compañías que más facturan en cuestión de videojuegos, ¿no? Y que claramente es una industria siempre creciente, o sea, la industria de los videojuegos desde que apareció hace 40 años o más, es una industria que nunca se ha devaluado, sino que al contrario, es una industria que siempre ha ido para arriba, ¿no? Ok. Sabemos, no sé si de repente algunos de ustedes son gamers o han sido gamers como yo ya no soy gamer, pero lo fui alguna vez en mi vida. Hay ha habido toda una mejora en cuanto a diferentes aspectos de los videojuegos, ¿no? Uno tiene que ver en particular con la computación gráfica y es el tema de la composición y el realismo, ¿no? Ahora uno ve videojuegos como por ejemplo Call of Duty, Assassin's Creed o God of War y uno ve como que ha habido claramente de década a década avances significativos en el tema de añadir realismo y añadir composición a los videojuegos, ¿no? Sumado a otros aspectos que no tienen directamente que ver con la computación gráfica, pero que tienen que ver con jugabilidad, con inteligencia artificial, con el diseño de las historias en sí, ¿no? O sea, es un todo, pero en donde la computación gráfica está jugando y ha jugado un rol muy importante desde siempre, ¿no? Ahora, el futuro de los videojuegos van a ser los videojuegos renderizados en tiempo real, ¿no? O sea, eso ya es una realidad ahora, ¿sí? Ya es una realidad ahora, pero todavía estamos en camino de llevar a que eso sea como
como lo último, ¿no? Lo último es que como tenemos GPUs muy poderosas, las GPUs se encarguen de renderizar los mundos virtuales en tiempo real y no, como se hace en la actualidad que uno precomputa cierta información y utiliza esa información precomputada para crear los renderings y las escenas, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, estos frameworks de rendering, de ray tracing en tiempo real, en tarjetas NVIDIA, ¿no? Que están siendo incorporadas dentro de las nuevas versiones y los nuevos videojuegos, ¿no? Y sería interesante, por ejemplo, ver cómo va a ir desarrollándose esa industria en el futuro cercano. Hay toda una industria ahí, ¿no? Hay todo un nicho no solo de conocimiento, sino también un nicho de desarrollo, que sería interesante de repente, sería interesante, por ejemplo, potenciar, ¿no? Potenciar en Chile y en Latinoamérica. Otra de las aplicaciones por excelencia de la computación gráfica es la industria cinematográfica. Estudios como DreamWorks o Pixar Disney realmente ganan una cantidad de dinero tremenda a través de películas animadas, ¿no? De un tiempo a esta parte no hay una sola semana en donde no haya una película animada en una cartelera, ¿no? Y eso es porque hay un segmento, obviamente también un segmento importante de usuarios y consumidores de ese tipo de películas, que son los niños, los jóvenes, ¿sí? Y bueno, en general, o sea, son películas cada vez más interesantes, son películas que tienen historias muy buenas, pero además de eso, son películas que tienen un trabajo técnico de computación gráfica que hacen que se note que hay muchas mejoras y muchas cosas que se están incorporando que son interesantes. Solamente para darles una referencia, ¿no? Dentro de las 50 películas animadas más taquilleras de este siglo, del siglo XXI, estamos hablando de 20 años de películas, en promedio cada película recibe una taquilla de $800 millones, ¿no? En promedio, ¿ok? Ustedes pueden ir a este link, que es un link de Wikipedia, que contiene muy buenas referencias, ¿no? Son referencias de Box Office, que es un portal que tiene información muy fidedigna acerca de las taquillas de las películas, ¿sí? Y uno va a mirar como cuáles son las películas más taquilleras y uno se da cuenta o sea, de hecho hay un grupo de películas animadas que están dentro de las 50 películas más taquilleras del mundo en general, ¿no? Entonces hay toda una industria ahí, ¿no? Claramente esta industria también ha sido en algún momento monopolizada por unos pocos estudios que pueden financiar este tipo de proyectos, porque cada vez son proyectos más grandes, cada vez son proyectos que necesitan mucho más presupuesto. Sin embargo, el resultado técnico, el resultado gráfico, el resultado final es un producto que es bastante interesante. Eso unido a una buena historia, prácticamente es un éxito ahora en una taquilla de cine, ¿no? Otra de las aplicaciones que es muy interesante es la medicina. Actualmente muchos de los procesos, muchas de las operaciones que se realizan en el aspecto médico tienen que ver con computación gráfica, ¿no? Por ejemplo, la información que manejan los dispositivos o las cámaras o las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas, todos esos tipos de análisis que tienen que ver con información tomada desde sensores, ha sido muy bien aplicada dentro de la computación gráfica porque nos permite, por ejemplo, poder visualizar la información que estamos adquiriendo a través de estos equipos, ¿no? Y es así que tenemos muy buenos algoritmos de visualización que son visualización científica, que nos permite, por ejemplo, mirar
¿no? Observar cómo se está comportando un determinado órgano, nos permite visualizar si es que existe alguna malformación, nos permite encontrar, por ejemplo, si es que existen tumores en algunos órganos. Es decir, existe un conjunto de herramientas computacionales creadas a partir de la computación gráfica que nos permiten ahora a nosotros poder brindarle soporte a el área médica, ¿no? Entonces ahora los médicos ya no necesitan, por ejemplo, para auscultar a una persona, ya no necesitan utilizar métodos invasivos, sino que más bien utilizan este tipo de tecnologías para poder hacer cosas. Eso sin contar con lo nuevo y lo último que uno encuentra, que es, por ejemplo, el uso de realidad virtual, realidad aumentada, tecnología holográfica, ¿no? Que está dentro del área de computación gráfica y que también tiene usos dentro de la medicina en general, principalmente, por ejemplo, en cirugías, ¿no? Uno ya puede ver, por ejemplo, cómo uno puede programar o cómo uno puede diseñar digamos, una bitácora de cirugía utilizando realidad virtual y realidad aumentada. ¿Ok? Y claramente una de las aplicaciones más antiguas, probablemente de la computación gráfica, es el diseño e ingeniería, ¿no? Una de las primeras aplicaciones que surgió hace 50 años, ¿no? Fue la aplicación del diseño asistido por computador, en donde programas especiales fabricados a medida nos permitían poder diseñar piezas mecánicas, y con el tiempo ya no solamente uno puede diseñar piezas mecánicas, sino que además puede simular el funcionamiento de piezas mecánicas a través de simulación física, y que permite, por ejemplo, que uno pueda saber si el diseño de un determinado motor o de una determinada pieza cumple con los estándares o cumple con la funcionalidad que uno quiere darle. Por ejemplo, soportar temperaturas altas, soportar fricción, soportar combustión y ese tipo de cosas que ahora están incorporadas dentro de estos softwares especializados para hacer diseño asistido por computadora. ¿Ok? Es decir, tenemos un conjunto muy grande de aplicaciones, y esto es solamente una muestra, ¿no? Aquí nos están faltando muchísimas más aplicaciones que tienen que ver desde el campo del entretenimiento, seguridad, por ejemplo. Ahora que estamos viendo esto de realidad aumentada, realidad virtual, ¿no? Hay cosas interesantes que van desde el arte, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer arte ahora utilizando este tipo de tecnologías, cómo hacer visualización de datos y todo este tipo de cosas. Es decir, tenemos toda una gama de aplicaciones que se aprovechan de los buenos recursos que tenemos inventados y pensados en computación gráfica para su ejercicio y sus procesos. ¿Ok? Ok, entonces ahora sí les voy a hablar un poco acerca del curso, ¿no? Ahora que hemos hablado un poco, hemos visto qué cosa es lo que se hace en esta área, hemos visto algunas de las aplicaciones. Ahora sí me gustaría que podamos interiorizar un poco cómo vamos a aprender todos estos fundamentos, ¿sí? Nuestro curso tiene un propósito. ¿Sí? Yo he desmembrado el propósito, que lo tenemos en el programa, pero lo he desmembrado aquí en 3 puntos que me parecen los puntos más importantes. El primero es que este curso es un curso de introducción. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo es aprender los conceptos básicos, y saber aplicarlos, ¿no? Y que esto pueda servir para que ustedes puedan, si luego lo desean y quieren dedicarse a trabajar en un tema como este, que ustedes tengan toda la base necesaria para poder hacer cosas más avanzadas. ¿Ok? Ese es el primer propósito. Luego, la idea, cuando ustedes terminen el curso, digamos que como capacidad, ¿sí? Nosotros lo que esperamos es que ustedes puedan modelar, solucionar y visualizar problemas aplicados, ¿no? La idea es que teniendo un problema, al final, cuando termine el curso, tener un problema determinado, nosotros podamos pensar en la solución, podamos modelar esa solución y podamos implementarla utilizando las herramientas que les vamos a dar. ¿Ok? Y a modo de ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es
tratar de que todo lo que aprenden a nivel conceptual lo puedan llevar hacia una aplicación que puede ser, por ejemplo, implementar características de un videojuego, hacer simulaciones físicas, de repente implementar un sistema CAD, porque entra mucho parte de modelamiento, ¿sí? Es decir, que tengan la capacidad de poder llevar a cabo todo esto utilizando algún desarrollo de alguna aplicación gráfica que les interese, ¿no? Ese es un poco el propósito del curso. Fíjense que del propósito del curso se desprende el hecho de que el curso es bastante más práctico que teórico, ¿ya? Porque un poco la idea también es que todos los conceptos que nosotros vamos a ver en clase los puedan aplicar de manera eficaz y eficiente, ¿ok? Si tenemos que hablar un poco de la metodología del curso, cómo vamos a hacer el curso, ¿sí? Primero quiero comentarles que en las cátedras, que son, digamos, las clases que vamos a hacer en el semestre, yo voy a tratar de que las clases sean bastante balanceadas, en el punto de que vamos a ver parte de teoría, porque es necesario conocer la teoría, pero además de eso también quiero que ustedes vean la práctica. Entonces, durante las cátedras, ¿sí? Durante las cátedras, generalmente vamos a hacer eso, vamos a ver una parte de teoría que es como lo que tenemos que aprender, y luego lo ponemos en práctica utilizando algún programa. O sea, vamos a desarrollar programas, ¿no? Vamos a programar nuestro propio código, ¿ok? Entonces, las cátedras van a estar dirigidas a eso, ¿sí? A tener una visión amplia de fundamentos y teoría, y además de eso, analizar códigos de ejemplo que nos permitan ver cómo se plasma esa teoría ya en la práctica, ¿ya? Va a haber mucho material de apoyo en el semestre. Todas las diapositivas, todo lo que tenga que ver con lo que vamos a ir desarrollando va a estar en material docente, pero además de eso van a haber otros mecanismos, otros recursos, ¿no? Como son los enlaces, la bibliografía que les voy a mostrar en un momento, ¿sí? Alguna de la bibliografía básica que vamos a emplear para el curso. También tenemos código fuente de ejemplo, y ya les voy a explicar eso en un momentito también. Y eventualmente habrán algunas lecturas complementarias. Principalmente las lecturas complementarias van asociadas a alguna actividad evaluativa. Por ejemplo, de repente alguna de las tareas necesita que tengamos una lectura breve, complementaria para poder realizarla. Entonces, hacemos que esa lectura, obviamente tienen que hacerla antes de hacer la tarea, porque si no... no podrían desarrollarla. Pero es un poco la idea, ¿no? La idea es que haya material de soporte que les permita a ustedes poder seguir aprendiendo fuera de las clases, ¿ok? Ahora, con respecto a las clases auxiliares, algo que sí me gustaría recalcar es que la idea de las clases auxiliares es que nosotros podamos desarrollar cosas extras a la cátedra, como por ejemplo programas o por ejemplo desarrollar alguna cosa práctica que les pueda servir también de apoyo a las tareas, porque vamos a tratar de que la comunicación que tenemos entre ustedes, ayudantes, auxiliares y yo como profesor sea lo más fluida posible, porque la idea del curso es aprender, la idea del curso es que ustedes ganen conocimiento y puedan aplicar ese conocimiento, ¿ya? Y también las evaluaciones tienen como objetivo que ustedes reflejen el conocimiento que están adquiriendo a través de una aplicación, ¿no? Las evaluaciones no son punitivas para nada, ¿no? La idea es que esto sea un proceso, y por eso tanto las clases auxiliares como mi persona, cuando tengamos cátedra, vamos a estar abiertos totalmente a que ustedes puedan preguntar acerca de las tareas, si tienen una duda, si tienen alguna complejidad, si hay cualquier cosa que pueda pasar, poder apoyarles en este proceso de aprendizaje, ¿ok? Algo que es importante es que nos gustaría, como cuerpo docente en general, que ustedes participen de manera activa, ¿sí? Participar de manera activa a través de los foros, a través del correo, en las mismas clases. La idea es que tengamos este ambiente de aprendizaje y lo vayamos cultivando a lo largo de todo el semestre para que al final la experiencia sea obviamente una experiencia enriquecedora, ¿no?
Hay dos cosas que sí quiero que tengan en cuenta. En las clases auxiliares no se puede explicar nuevamente la materia que se vio en cátedra, ¿no? Porque se entiende que ya uno llega el día viernes de la clase auxiliar viendo o habiendo asistido a las clases de la cátedra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a procurar que en las clases auxiliares pasamos directamente a resolver un problema o a resolver preguntas en lugar de estar repasando de nuevo todo lo que hemos visto en clase. Yo les sugiero encarecidamente que vengan a la clase ¿sí? Vean los videos grabados de la clase previamente al auxiliar. De esa manera estamos todos parejos con respecto a lo que se va a hacer en la clase auxiliar. ¿Ok? Bien, ahora sí, les voy a comentar brevemente cuál es la mecánica de las evaluaciones. ¿Ya? La mecánica de las evaluaciones. Hay tres tipos de evaluaciones. ¿Ya? Hay tres tipos de evaluaciones que son las evaluaciones que van a pasar a formar parte de la nota final. ¿Sí? Tenemos tareas, tenemos preguntas y tenemos cuestionarios. ¿Ya? En esta oportunidad yo he eliminado controles y examen. ¿Ya? Eliminamos controles y examen y hacemos que las evaluaciones sean más formativas a través del semestre. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, son 5 tareas computacionales. Las tareas computacionales son las tareas clásicas. ¿Sí? Se les deja un enunciado, se les da un tiempo y ustedes realizan la tarea de programación y tienen un resultado y muestran su ejecución. ¿Ok? Vamos a tener 5 preguntas tipo control. ¿Ya? ¿A qué se refiere con preguntas tipo control? Hay muchas partes en el curso en donde es importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, cuál es el fundamento de algo teórico, ¿no? Tiene que ver por ejemplo, cómo uno llega a una determinada expresión, cómo uno llega a un determinado resultado a través de lo que vamos aprendiendo en el curso, ¿no? A través de aspectos matemáticos pero aplicados a la computación gráfica, ¿ok? Son las clásicas preguntas que uno tomaría en un control, ¿no? Las clásicas preguntas que uno tomaría en un control, pero que ahora como ya no tenemos controles, lo que vamos a hacer es, a lo largo del semestre, van a haber 5 instancias en donde vamos a usar preguntas, ¿no? Es decir, va a haber una pregunta por cada evaluación, ¿sí? Y hay que resolverla y habrá un tiempo para que ustedes la puedan desarrollar, ¿ya? Ahora les comento un poco acerca de los tiempos, ¿no? Que eso va a ser importante también, ¿sí? Y que ya les voy a comentar los detalles, ¿ok? Y además de eso, hay 12 cuestionarios, ¿ya? Hay 12 cuestionarios que se van a tomar uno cada semana, a partir de la tercera semana, ¿sí? A partir de la tercera semana comenzamos con los cuestionarios, que son cosas muy simples, ¿no? Al terminar la clase del día martes de una semana, ¿sí? Termina la clase y aplicamos un cuestionario que no debería tomarles más de 10 minutos, ¿sí? Un cuestionario muy simple en donde tomamos como referencia de todo lo que se ha aprendido hasta ese momento, ¿ok? Hasta ese momento. Son 12 cuestionarios, ¿ok? Que los vamos a realizar a través de una encuesta online, ¿no? En donde terminada la clase hacemos el cuestionario 10 minutos y tenemos ahí nuestras respuestas, ¿ok? Todas estas evaluaciones, las 5 tareas y las 5 preguntas, están localizadas a lo largo del semestre, ¿ok? Localizadas a lo largo del semestre. Ahora, se pueden dar cuenta que las 5 preguntas y las 5 tareas no van a estar sobre la paz, sino que una semana dejamos una semana toca dejar tarea, la siguiente semana toca pregunta, la siguiente semana toca tarea y así, ¿ok? El calendario de evaluaciones, ¿sí? El calendario de evaluaciones en donde decimos cuándo se deja la tarea y cuándo se entrega las tareas, preguntas y cuestionarios, están en un documento adicional en material docente, ¿sí? Al terminar la clase, ustedes pueden ir a ese documento y van a revisar todos los detalles acerca de lo que se tiene que hacer en estos, o sea, el calendario, pero además de eso también qué es lo que se tiene que hacer en cada una de estas evaluaciones, cómo presentarlas, cuándo presentarlas y hacer todo ese tipo de cosas, ¿ya?
¿Cómo se calcula la nota final del curso? La nota final del curso va a tener tres notas, ¿no? Tres notas promedio. El promedio de tareas, ¿sí? El promedio de las 5 tareas es la nota TA. El promedio de las 5 preguntas es la nota PA. Y el promedio de los 10 mejores cuestionarios es la nota CA. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que aquí tenemos una primera flexibilidad. ¿Sí? De los 12 cuestionarios que ustedes van a realizar, ¿sí? De los 12 cuestionarios que van a realizar, se va a sacar el promedio solamente de los 10 mejores, ¿no? O sea, las 10 mejores notas de las 12 son las que se van a promediar dentro de este CA. Eso da flexibilidad y facilidad para, de repente, por alguna razón, por ahí perdí un cuestionario, o por alguna razón, de repente, pues me fue mal en un cuestionario, los dos cuestionarios peores, o los dos cuestionarios que tengan la menor nota, no serán consideradas para calcular este promedio. Entonces, la nota final, que es la nota que va a tener nuestro promedio final del curso, consiste en 20% de nota de cuestionarios, 30% de nota de preguntas y 50% de nota de tareas. Pueden fijarse ahí ustedes que las tareas tienen más peso que las otras actividades. Obviamente porque las tareas también son las que finalmente nos dan el mejor pantallazo acerca de cómo va el aprendizaje, porque son cosas prácticas y porque aplicamos eso en una aplicación real. ¿Ok? Además de eso, hay un bono de tareas. ¿Sí? Hay un bono de tareas por asistencia a clases síncronas. Esto solamente se va a tener en cuenta en las clases que sean clases en donde nos vemos síncronamente. ¿Ya? Si en algún momento hay clases asíncronas como esta, por ejemplo, ¿sí? Ahí no se va a tomar en cuenta, ¿no? El bono de tareas, ¿sí? El bono de tareas es el siguiente. Si ustedes asisten al 100% de las clases síncronas, ¿sí? Si ustedes asisten al 100% de las clases síncronas, entonces se les va a premiar con un 0.3 de más al promedio de tareas. ¿Ok? Con un 0.3 de más al promedio de tareas. Significa que si ustedes en el promedio de tareas tenían 5.7, ¿sí? Y asistieron a todas las clases síncronas, entonces su promedio final de tareas no será 5.7, sino 6.0. ¿Ok? ¿Sí? Eso porque me parece que es un buen aliciente para aquellos que asisten a la clase, que están ahí enganchados con el curso. Me parece que es algo que debería premiarse. ¿Ok? Y además de eso, si asisten a más del 70% de las clases síncronas, se va a premiar con un 0.1 al promedio de tareas. ¿Ok? Con un 0.1 al promedio de tareas. Eventualmente la idea sería que ustedes no tengan que utilizar estos bonos porque les fue muy bien en las tareas, ¿sí? Sin embargo, me parece una buena forma de cómo incentivarlos a que vengan a clase, a que participen, y además de eso a los que vienen a clase continuamente y participan en clase continuamente, me parece una buena forma de premiar a esas personas. ¿Ok? Como les dije hace un momento, los detalles sobre las evaluaciones están en un documento que se llama Reglas del Juego, en Ucursos, ¿sí? En donde está el calendario de las evaluaciones, cuándo se dejan las tareas y las preguntas, cuándo se tiene que entregar tareas y preguntas, cuándo se van a hacer los cuestionarios, y además de eso también los detalles acerca de cómo hay que presentar las tareas, cómo hay que presentar las preguntas y todo este tipo de cosas que están dentro de este documento Reglas de Juego que van a quedar en material docente. ¿Okay? Les recomiendo encarecidamente que ustedes vean ese documento, porque en ese documento van a estar todos los detalles del sistema de evaluación para nuestro curso. ¿Okay? Si tuvieran alguna pregunta acerca de la carga académica, acerca de las tareas, preguntas, cuestionarios, evaluaciones, después de la clase y después de haber leído el documento de reglas de juego y todavía tengan dudas de repente, no duden en escribir al foro y no duden de escribirme al correo para poder solucionar sus dudas. ¿Okay? Bien, la bibliografía. Con respecto a la bibliografía, vamos a utilizar unos códigos de ejemplo, ¿sí? Que son unos códigos que los ha trabajado el profesor Daniel Calderón desde hace algún tiempo, cuando él dicta el curso, y que me los ha pasado y me parecen geniales. Es un recurso genial para lo que vamos a hacer nosotros. Lo vamos a utilizar como base. De hecho, muchas de las cosas que vamos a hacer son cosas que ya están implementadas ahí, ¿sí? Sin embargo, también lo vamos a emplear como base para cosas nuevas que vamos a ir haciendo nosotros. ¿Ok?
El repositorio es un repositorio GitHub, ¿sí? Está en mi cuenta de GitHub, que la pueden encontrar aquí, github.com/ivancipirán/gráfica, ¿sí? Yo les recomiendo, hay dos formas en las cuales nosotros podemos obtener este repositorio para que lo tengan ustedes en sus computadores. Una es a través de un cliente Git, ¿sí? Que lo pueden descargar para Windows en este enlace, o para Ubuntu aplicando un comando apt, ¿sí? Y si ustedes quieren descargar el repositorio, pueden hacerlo de dos formas. Una forma es ir a esta página, a este enlace, y luego ir a la parte de código, descargar un zipeado, y les descarga en un zip todo lo que hay en ese repositorio. Sin embargo, la forma más conveniente de hacerlo es clonar el repositorio de GitHub en su computador. Entonces, si ustedes tienen instalado Git, tanto en Windows como en Ubuntu, lo que pueden hacer es ejecutar un comando desde un terminal, ¿sí? En alguna carpeta en donde quieran descargar este repositorio, simplemente ejecutar el comando git clone y el URL y les va a descargar toda la información, ¿ya? Si en algún momento yo subo algo nuevo al repositorio, por ejemplo, y ustedes quieren actualizar el repositorio, simplemente tienen que ejecutar git pull, ¿no? El comando git pull sobre la carpeta en donde descargaron inicialmente y van a tener la actualización lista, ¿ok? Ya les voy a ir dando más detalles acerca de cómo vamos a ir trabajando con estos códigos, ¿ya? Pero la idea ahora inicialmente es que ustedes puedan tener ya el recurso está listo, o sea, ustedes pueden entrar a esta página y van a encontrar ya los programas iniciales que vamos a ver, ¿ok? En cuanto a bibliografía teórica, ¿sí? Hay varias instancias y varios libros, ¿no? Por ejemplo, este es un muy buen libro, ¿no? Matemáticas para programación 3D, de juegos 3D y computación gráfica. Es un libro que mezcla la parte teórica, matemática, los fundamentos, junto con la parte de programación, ¿sí? También tenemos este otro libro, Advanced Methods in Computer Graphics with Examples in OpenGL, que está disponible en el catálogo digital de Bello, está disponible para que lo podamos ver desde la biblioteca, ¿sí? Y Real Time Rendering, que es un buen libro también acerca de cómo añadir cosas de efectos para rendering final en escenas gráficas, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista de la parte práctica, vamos a utilizar OpenGL. OpenGL es un framework, es un API, ¿sí? En realidad es un API que contiene mecanismos para hacer gráficos en una computadora, ¿ya? Está disponible para todos los sistemas operativos, lo cual es muy bueno porque obviamente garantiza que uno puede hacer correr sus programas en Linux, en Windows, en Mac, sin ningún problema. Y las referencias de esta librería están en estos dos libros, ¿no? Que son los clásicos, ¿ya? OpenGL Super Bible, que es como la super biblia de OpenGL, ¿sí? Que es este libro de acá, y el OpenGL Programming Guide, que es este libro de acá. Este libro también se lo conoce como el Red Book de OpenGL, el libro rojo de OpenGL, y de hecho se encuentra libre para su uso en formato HTML, así que ustedes pueden entrar a mirar este libro, que es una referencia principalmente, ¿no? Que te dice qué funciones hay y cómo utilizarlas para tener diferentes cosas, ¿ok? En visualización y en gráficos. Ok, también hay bibliografía online, libros que se pueden encontrar de manera gratuita en el internet. Están estos dos que yo recomiendo para que ustedes los puedan revisar y puedan tener alguna información de referencia. Ok. ¿Sí? Y ahora permítanme mostrarles un poco cuál es el roadmap del curso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en el curso? Cómo se enmarcan los temas dentro de conceptos grandes que hay en el curso. Y principalmente nosotros vamos a ver 4 cosas, ¿sí? Vamos a ver la parte de introducción a la computación gráfica, en donde vamos a utilizar digamos, conceptos de graficación en 2 dimensiones para poder entender cosas que son básicas. Principalmente aquí lo que nos interesa es poder estudiar el pipeline de rendering, que significa poder entender cómo es que la computadora toma una escena y la convierte a una imagen, ¿no? Y cómo es que lo hace en paralelo, porque de hecho nosotros programamos todo ese framework, ¿ok?
Luego vamos a ver modelación geométrica, que es la parte en donde uno crea cosas computacionales, crea ambientes, crea objetos computacionales. Vamos a ver transformaciones, jerarquías, curvas, superficies y sólidos, que es la base para poder hacer todo esto. Y luego pasamos a ver la computación gráfica en 3D, que es ya cómo observamos una escena en 3 dimensiones a través de proyecciones, cómo le aplicamos iluminación, cómo hacemos el sombreado, cómo le aplicamos texturas, ¿sí? Para finalmente ver toda la parte avanzada, ¿sí? de este curso, que tiene que ver con visualización científica y simulaciones físicas, que es en donde nosotros vamos a aplicar todos nuestros conceptos para, por ejemplo, visualizar campos escalares, campos vectoriales y sistemas lineales y colisiones, ¿no? Que es un poco para añadir simulaciones físicas a nuestro curso. ¿Ok? Hay algunos recursos online de OpenGL que son interesantes. Por ejemplo, estos son todos recursos online. El último es un libro tipo wiki, pero que es muy interesante porque tiene ejemplos muy, muy buenos. ¿Ok? Y por último, no quería dejar pasar la oportunidad para poder mostrarles un poquitito de lo que yo hago en investigación y que tiene que ver mucho con el área de computación gráfica. Yo soy profesor asistente en el DCC. Yo hice mi doctorado en el DCC entre los años 2009 y 2014. Luego hice un postdoctorado en la Universidad de Constanz, en Alemania, 2014-2015. ¿Sí? Luego he sido profesor durante 5 años en una universidad en Perú, la Universidad Católica de Perú. Y desde el año pasado soy parte del DCC, ¿no? Desde agosto del 2020. ¿Okay? Principalmente en cuanto a investigación se refiere, mi trabajo se centra en la reconstrucción de material arqueológico de manera computacional, ¿sí? Y para recuperar material arqueológico, una de las metodologías que nosotros empleamos es utilizar representaciones tridimensionales de objetos arqueológicos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos escáneres, o sea, dispositivos especiales, tal que dados los objetos arqueológicos, nosotros los escaneamos con este escáner y lo que obtenemos de resultados son objetos tridimensionales de esas piezas arqueológicas, ¿no? Después de eso, claramente uno aquí aplica ya algoritmos de visualización, de gráficos para poder mostrar esta información. Nosotros lo que hacemos es análisis de esos objetos, ¿no? O sea, ya vamos un pasito más allá, ya no solamente hacemos visualización, sino que vamos un pasito más allá y hacemos análisis de las piezas computacionales para, por ejemplo, hacer cosas como reconstrucción, reensamblado, completitud, ¿no? Impresiones 3D, que tiene que ver con una parte ya en donde uno aplica muchas de las cosas que existen actualmente, ¿no? Si ustedes quieren ver más cosas acerca de lo que hacemos en investigación en esta área, yo les invito a visitar mi página web, ivan-cipiran.com. Es mi página web en donde tengo mucha información acerca de los proyectos de investigación y de desarrollo que estamos haciendo. Y donde también hay algunos links acerca de software y cosas que vemos en gráficos, en computación gráfica. ¿Ok? ¿Sí? Miren, aquí les muestro un breve video en donde estamos haciendo el escaneo de una pieza arqueológica utilizando en este caso un escáner láser. El escáner que vieron anteriormente en la diapositiva anterior era un escáner de luz estructurada, que es un escáner distinto que utiliza haces de luz, patrones de luz. ¿Ok? Y en este caso este es un escáner que es un escáner láser de mucha precisión, pero que es más lento. Claramente ustedes pueden ver ahí. Demora algo más en tener un escaneado, pero la resolución que uno obtiene para hacer este escaneo es muy buena. ¿Ok? Bien. Yo quiero agradecerles por esta primera clase, por ver el video. También quiero agradecerles por comprender la situación en la que estoy ahora, que les comenté. ¿Sí? Es el nacimiento de mi hijo, por lo tanto vamos a hacer esta primera semana un tanto distinta. Sin embargo, quería tener esta oportunidad de poder
darles esta primera guía, esta primera pauta acerca del curso para poder empezar de buena forma. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a el curso, el contenido, las evaluaciones o alguna pregunta en general, por favor no duden de escribir al foro y no duden de mandarme un correo si es que lo requieren, ¿ok? Yo voy a estar atento a cualquier inquietud que ustedes tengan y voy a estar atento a poder responder todas las preguntas que tengan acerca del curso. Así que nada más. Ahí hemos terminado nuestra primera clase. Espero que todos ustedes estén muy bien y espero que tengan un muy buen inicio de semestre. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Chao, chao.